Y mientras la violencia se recrudece en el suroccidente del país, continúa el debate por la muerte de 7 menores de edad en medio de un bombardeo de la fuerza pública contra las disidencias en el Guaviare. Congresistas anunciaron que citarán a debate de moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que responda por lo ocurrido. El gobierno afirma que actuó bajo los protocolos del derecho internacional humanitario. Según el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el bombardeo ordenado el pasado lunes en el Guaviare contra las disidencias de Iván Mordisco fue una operación militar planeada y ejecutada con riguroso apego al derecho internacional humanitario. Bajo ese principio de extinción, ahí en ese grupo solamente habían combatientes ilegales en armas, de diferentes edades. De acuerdo a los análisis que se habían hecho a la valoración, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas. Y el resultado que daba medicina legal es que habían adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No habían niños, no habían niñas. Aseguró que la operación fue ordenada para salvaguardar la vida de 20 militares que estaban en riesgo y envió un mensaje a los sectores que le han lanzado cuestionamientos. Aquí deberíamos estar rechazando a los criminales. ¿Por qué no escucho una voz rechazando a quienes reclutan a los menores? ¿Por qué? A ellos son los que tenemos que rechazar. Aquí el crimen los están cometiendo, son ellos. Crimen de lesa humanidad, que nos están quitando a los niños. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro también salió en defensa del ataque y dijo que no se había violado el principio de distinción porque en la zona no había civiles. Sin embargo, el debate no termina aquí. El ministro de Defensa deberá dar explicaciones ante el Congreso de la República, pues desde este martes diferentes sectores políticos promoverán una moción de censura en su contra. Así como la promovimos en el momento de Iván Duque, la promovemos en el momento de Gustavo Petro. Bastante curiosos, los hechos muy similares y sobre todo en el mismo departamento, en Guaviare. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le notificamos desde ya. Este mismo martes vamos a radicar moción de censura para expulsarlo de manera fulminante de su cargo, pero además lo esperamos presencial y sin falta en el control político. Usted es citado, así que espero que no se invente excusas para inasistir. Otros altos funcionarios del gobierno Petro también deberán acudir el miércoles a un debate de control político sobre la estrategia de paz total, el aumento de menores reclutados y la expansión de los grupos armados en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Y en Noticias Caracol en Vivo conversamos con el exministro de Defensa Guillermo Botero, a quien en 2019 un bombardeo en el Caquetá, también en el que murieron menores de edad, le costó el cargo. Aunque expresó su apoyo a las fuerzas militares, dijo que quienes lo criticaban en su momento ahora defienden la operación registrada en el departamento del Guaviare. Es que este no es un hecho nuevo. En el gobierno del presidente Petro se han presentado 13 bombardeos, de los cuales no conocemos cuáles han sido los resultados, solo se viene a conocer esto. ¿Qué opina usted, ministro, que ahora, digamos, acepten el tema de bombardeos a pesar de que hay menores de edad y en su momento hayan citado a una moción de censura? Es que ellos manejan la política y manejan las narrativas para acomodarla a la situación actual. Ellos casi que están haciendo un copiar-pegar de lo que yo respondí frente al Congreso y frente a los medios de comunicación. El presidente Petro, en ese momento senador Petro, y el senador Roy Barreras y el señor Iván Cepeda están repitiendo hoy exactamente lo mismo que yo dije en su momento. ¿Ustedes sabían que en ese momento había menores? No, nosotros no sabíamos absolutamente nada y nunca escondimos información. Nosotros actuamos, tomamos lo que se llaman las medidas urgentes y le entregamos eso a la Fiscalía. ¿Es legítima la fuerza cuando el menor de edad precisamente es combatiente en medio de estas operaciones? Sí, es legítima la fuerza y así se han pronunciado tribunales internacionales y tribunales nacionales. Sobre eso no existe la menor duda jurídica. Es una operación totalmente legítima y la que sucedió ahora en el Guaviare es una operación legítima y yo la verdad respaldo el actuar de las fuerzas militares. Lo que uno no puede aceptar es el cambio de narrativas para acomodarlas a unas nuevas circunstancias que son absolutamente idénticas. Solo hay una diferencia que es importante recalcar. Aquí se trazó como política que no iban a bombardear si había menores. Eso llevó a que hubiera una
incremento sustantivo. Hay estadísticas que hablan del 248% de incrementos en el reclutamiento y era deber del Estado actuar para prevenir esos reclutamientos y eso fue lo que no hicieron. Hoy en día lo que hay que mirar son los 12 bombardeos anteriores cuya información de fallecidos no la conocemos. Esta es la primera vez que sale a la luz pública los resultados de los bombardeos, pero no se ha dicho absolutamente nada sobre los anteriores 12 bombardeos. Lamentablemente, podría uno pensar, y seguramente aceptaría, que debe haber menores, porque la instrucción que dieron las fuerzas, seguramente las fuerzas contrarias a la ley es reclutemos, que de esa manera no nos van a poder bombardear y estamos repeliendo el ataque aéreo. Entre tanto, diferentes asociaciones de derechos humanos piden mayor protección para los niños que son víctimas del conflicto armado y del reclutamiento de los grupos armados ilegales, que según ellos es el gran problema de fondo. Luego de que 7 menores murieran en un bombardeo contra las disidencias de las FARC en el Guaviare, organizaciones de derechos humanos y defensores de la niñez reclaman que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales sigue en aumento. En 2024 se registraron 625 casos y en lo que va corrido de 2025 se reportan 162, según la Defensoría del Pueblo. Muy lamentablemente hemos visto un aumento desproporcionado. Si compara las cifras del 2023 al 2024, el aumento representó más del 228%, es decir, en el 2024 más de 600 niños y niñas fueron reclutados y se sabe que hay un subregistro del más del 30%. Este flagelo afecta a regiones como el Cauca, norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Huila. Para los expertos, el reclutamiento de menores no solo es un crimen de guerra, sino un problema que el Estado no ha podido atender. Mientras el Estado colombiano no esté, los niños están totalmente desamparados. Y asimismo lo están cuando el Estado se enfrenta a estos grupos criminales y suceden bombardeos que van en contra del derecho internacional humanitario. Para poder ponerle un alto al reclutamiento se necesita, entre otras cosas, que los compromisos pactados con los grupos armados se cumplan. Tiene que ejercerse una presión de legitimación a estos grupos armados, a estas prácticas, una exigencia a los que de alguna manera están en conversaciones, que ya pues está el caso de Calarcá, también de la Coordinadora Bolivariana, Comuneros del Sur, varias de estas organizaciones, el mismo Clan del Golfo o gaitanistas, exigir de manera perentoria que se cumpla el compromiso escrito de desvinculación. Y una manifestación pública en los colegios, en todas partes. La ONU se sumó al rechazo y condenó el reclutamiento de menores de edad e hizo énfasis en que no pueden ser utilizados como escudos humanos. Es correcto, es necesario salvar la vida de los militares y de los policías de nuestros pueblos que están siendo víctimas de estas confrontaciones con grupos ilegales, pero también es cierto que el Estado debe procurar la protección de todos los menores de edad, en particular de los menores de 15 años. Para otros expertos, los bombardeos son una herramienta legítima, sin embargo, debe ser analizada minuciosamente para proteger a los menores. Crimen de guerra sí, pero quien los recluta, los arma y los coloca en el campamento. Seguridad nacional se enfrenta aquí. ¿Qué dice el derecho internacional humanitario? ¿Es un blanco lícito? Sí. El limitante no es la edad para el DIH. De acuerdo con cifras de las fuerzas militares, este año se han recuperado 413 menores reclutados y en los últimos 3 años y medio se han rescatado 2.411 menores de edad.